Hola amigos. En la Unión Europea ya nadie sabe ni por dónde les pega el aire. El desafío que ayer lanzó Putin a todo Occidente no tiene parangón en la historia moderna. Vamos, que llevado al lenguaje de la gramática parda. Les dijo: ¿nos queréis derrotar en el campo de batalla? Pues si tenéis genitales de entrar a la guerra con Rusia, aquí estamos. Que por cierto, por si no lo sabéis, todavía ni hemos empezado, les dijo. Esto está dando la vuelta al mundo en estos momentos, y ya se empiezan a oír importantes voces en Estados Unidos, dando la razón a Putin en vez de a Biden, y exigiendo que la OTAN se disuelva. Tremenda la hostia que se está llevando la Unión Europea, donde no hay más que palmeros, que se creen que en caso de movida fuerte con Rusia Estados Unidos les defendería. Pero Estados Unidos irá a su bola, procurando que las hostias que se repartan, no les lleguen a ellos. Ante esto la respuesta del ínclito Borrell, no ha podido ser, ni más prepotente, ni más tonta, porque ni entrenándose se puede ser tan así. Le dijo al embajador chino que dejen de apoyar a Putin si no quieren vérselas con la Unión Europea. Increíble. Pero vamos al grano con lo que dijo Putin. Escuchamos hoy que nos quieren vencer en el campo de batalla, que lo intenten, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios de la Duma estatal. Todavía no hemos iniciado nada en serio, afirmó el jefe de Estado y acusó al Occidente colectivo de haber librado la guerra en Donbass, en 2014. Según el mandatario, el conflicto estalló porque los países del llamado Occidente organizaron y apoyaron el inconstitucional golpe de Estado militar, al tiempo que alentaron y justificaron el genocidio en Donbass. Es este mismo Occidente colectivo el instigador y perpetrador directo de lo que está sucediendo hoy, remarcó. En paralelo, subrayó que, si con el actual conflicto, Occidente quería proceder a otra etapa de contención de Rusia, este escenario se materializó en cierta medida, ya que se ha desatado la guerra, y se han impuesto sanciones. Putin advirtió que estos países deberían darse cuenta de que ya perdieron, porque el inicio de la operación militar especial en Ucrania significa también el comienzo de una ruptura radical del orden mundial a lo estadounidense. En particular, esta ruptura representa el inicio de la transición a un mundo verdaderamente multipolar basado en el derecho internacional, y una auténtica soberanía. Ya no es posible frenar este proceso, según el jefe del Estado ruso. Asimismo, se refirió a las actuales tensiones con los países de Occidente. No descartamos las negociaciones de paz, pero aquellos que las rechazan deben saber, que mientras más lejos, más difícil les será ponerse de acuerdo con nosotros, advirtió. En opinión de Putin, las clases gobernantes de los países occidentales comenzaron a recurrir a los métodos francamente despóticos. Occidente impone al mundo el modelo del liberalismo totalitario y la cultura de cancelación, algo que el mandatario ruso considera imposible de tolerar. Según Putin, la realidad consiste en que los pueblos de la mayoría de países no quieren esa vida ni ese futuro, no buscan una soberanía formal y decorativa, sino auténtica y sustantiva. Y simplemente, están cansados de arrodillarse, y humillarse delante de aquellos que se consideran excepcionales, y en su detrimento, sirven a sus intereses. Y en otra reunión posterior Putin señaló las raíces de la inminente crisis alimentaria en la política monetaria de Occidente. Según el presidente ruso, durante la lucha contra la pandemia, las economías desarrolladas comenzaron a abusar de su posición monopólica en el ámbito monetario, y pusieron en marcha la imprenta de dinero. Se culpa a Rusia por la crisis alimentaria que se avecina, pero los problemas comenzaron mucho antes debido a la oferta monetaria excesiva en Occidente, afirmó este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un encuentro con los jóvenes ganadores del concurso Líderes de Rusia. El mandatario señaló que muchos en Occidente echan la culpa de la inminente crisis alimentaria a Rusia. Estados Unidos imprimió $5,9 billones, que es el 38% de la oferta monetaria en 2 años, más o menos lo que imprimió en los 40 años anteriores, recordó Putin, tras agregar que en la eurozona se imprimieron 2,5 billones de euros.
cuyos fondos se les permitió entrar a la economía y los repartieron entre los ciudadanos. A su vez, Rusia hizo más o menos lo mismo, pero aún así con prudencia, con cuidado, algo que evitó llevar el brote de la inflación a ese punto. La financiación del desarrollo económico en Occidente a expensas de los déficits presupuestarios, llevó, según el presidente ruso, a que comenzaran a robar alimentos del mercado mundial. Sí, los mismos estados en años anteriores eran exportadores netos de alimentos, ahora se convirtieron en importadores netos y compraron alimentos por valor de 17.000 millones de dólares más de lo que vendieron en el mercado mundial, explicó Putin. De esta manera, dijo, Estados Unidos trató de resolver sus propias dificultades, pero exacerbó los problemas de los países en desarrollo, los países pobres. En general, según la explicación del jefe del Estado ruso, la situación actual es el resultado de un monopolio de las divisas de reserva, el dólar y el euro. Las condiciones previas para una crisis alimentaria comenzaron a surgir a finales del 2019, mientras que las sanciones impuestas a Rusia lo han agravado, detalló el mandatario. Desde luego, después de las palabras de Putin, las rotativas de los periódicos echan humo, pero la gran sorpresa para la atolondrada Unión Europea es que voces muy significativas en los propios Estados Unidos, y algunas en la Unión Europea, no culpan a Putin y piden la disolución de la OTAN. Algo que ha hecho entrar en pánico a la clase pseudopolítica europea. Valgan unos ejemplos de voces dispares. El sitio de noticias independiente estadounidense Salon pidió una acción decisiva para resolver el punto muerto en las relaciones entre Rusia y Occidente. Y en lugar de usar esta crisis para expandirse aún más, la OTAN debería suspender todas las solicitudes de membresía nuevas, o pendientes, hasta que se resuelva la crisis actual. Esto es lo que haría una verdadera organización centrada en la seguridad mutua, en marcado contraste con el comportamiento agresivo de la actual alianza militar. Mientras el mundo piensa en cómo castigar a Rusia por todos estos horrores en Ucrania, los miembros de la OTAN deberían hacer un examen de conciencia honesto. Deben darse cuenta de que la solución a largo plazo a la hostilidad generada por Occidente es disolver la OTAN y reemplazarla por una estructura inclusiva. Una que garantice la seguridad de todos los países y pueblos europeos, sin amenazar a Rusia ni seguir ciegamente a Estados Unidos en sus ambiciones hegemónicas. Violando otro tabú de la información estadounidense, los autores del artículo confirman las acusaciones rusas de que los representantes de la OTAN, en 1990 hicieron numerosas promesas a Gorbachov, de no permitir la expansión hacia el este, hasta las fronteras soviéticas. Según el artículo, estas promesas han sido confirmadas muchas veces por los archivos de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Y para percatarnos de la gravedad de las acusaciones contra la OTAN en el propio Occidente, vamos a recoger algunos ejemplos más, que abarcan todo el espectro político. Por ejemplo, Noam Chomsky, un icono de los intelectuales de izquierda estadounidenses, llama a la administración anterior del expresidente Donald Trump la administración más sabia que jamás haya gobernado, por negarse a armar a Kiev, metiéndole así el dedo en el ojo a Joe Biden, belicista contra Rusia donde los haya. Al mismo tiempo, Tucker Carlson, de signo totalmente contrario a Noam Chomsky, y presentador de Fox News, una personalidad mediática muy conocida, autor del programa más popular de la televisión por cable, transmite constantemente una posición a favor del Kremlin y tiene una gran popularidad. Otras figuras estadounidenses y activistas de derecha, tampoco se hacen a un lado y difunden la verdad sobre Ucrania, mientras que al mismo tiempo se oponen al suministro de armas a Kiev. Además, en el Congreso, 7 partidarios conservadores muy activos de Trump, votaron junto con los ultraizquierdistas, Ilhan Omar, y Corey Bush, en contra de un embargo a las importaciones de petróleo ruso. Pues a partir de esto me da la impresión que la desbandada en la OTAN y en la Unión Europea, no se va a hacer esperar, ya que actualmente al margen de las reuniones de las sonrisas con la que nos regalan su unión ficticia, me da la impresión que en la Unión Europea están acojonados, y algo se está moviendo. Porque la Comisión Europea ha bloqueado un préstamo de 1.500 millones de euros para Ucrania, según informa Bloomberg,
Citando fuentes, la publicación escribe que Ucrania se enfrentó al hecho de que el préstamo propuesto fue bloqueado por la División Presupuestaria de la Comisión Europea debido a preocupaciones sobre su confiabilidad financiera. El Banco Europeo de Inversiones, la institución crediticia de la Unión Europea, ha ofrecido un préstamo a Kiev. La Comisión garantiza los créditos del Banco Europeo de Inversiones para operaciones fuera de la Unión Europea, con una provisión normalmente equivalente al 9% de la financiación total. Pero en este caso, la Comisión quiere reservas equivalentes al 70% del total, como hizo con la oferta anterior de 1.000 millones de euros por Ucrania, dijeron los funcionarios. Según ellos, la Comisión plantea un requisito en caso de que el país no pueda devolver los fondos a los mercados. Un portavoz de la Comisión dijo que la Unión Europea debe asegurarse de que puede cubrir las pérdidas si Ucrania incumple. Tampoco ayuda, en el aspecto militar, el que el cohete estadounidense Minotaur II explotó unos segundos después del lanzamiento. Las pruebas del vehículo de lanzamiento estadounidense Minotaur II terminaron en fracaso. El misil explotó durante un lanzamiento de prueba desde una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en California. Esto se ha informado en publicaciones estadounidenses. Se planeó que Minotaur II se usara para dispersar los misiles balísticos intercontinentales LGM-35 Sentinel, que reemplazarían al envejecido Minuteman después de 50 años de servicio. Según representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el vehículo de lanzamiento explotó unos segundos después del lanzamiento. Nadie resultó herido como resultado de la caída de fragmentos. El Departamento Militar inició una investigación sobre el incidente. El accidente del Minotaur II no es la única prueba fallida reciente en la industria militar estadounidense. Anteriormente, un misil hipersónico que se estaba desarrollando para el Pentágono no pudo arrancar los motores, lo que provocó el fracaso de las pruebas. El fracaso ocurrió en Hawái, como parte del desarrollo de un programa de ataque rápido no nuclear Prompt Strike, un bloque de planificación y un misil balístico lanzado desde submarinos de clase Virginia. ¿Qué decir entonces de las palabras de Borrell, cuando decía que a Rusia había que derrotarla en el campo de batalla en el Donbass? Esta gente nos van a buscar la ruina, a todos los europeos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.